Sura 6. El ganado. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. La alabanza es debida por entero a Dios, que ha creado los cielos y la tierra, e instituyó las tinieblas y también la luz. Y sin embargo, los que se empeñan en negar la verdad, equiparan a otros poderes a su sustentador. Él es quien os creó de arcilla y luego decretó para vosotros un plazo que sólo Él conoce. Y aún así dudáis, cuando Él es Dios en los cielos y en la tierra, y conoce todo lo que ocultáis y también todo lo que manifestáis, y sabe lo que merecéis. Sin embargo, cada vez que les llega un mensaje de su sustentador, los que se empeñan en negar la verdad le dan la espalda. Y así desmienten ahora esta verdad que les ha llegado, pero en su momento habrán de entender que era aquello de lo que se burlaban. ¿No ven acaso cuántas generaciones anteriores a ellos hemos destruido, gentes a las que habíamos dado una posición de dominio en la tierra, como nos hemos dado a vosotros, y sobre las que derramamos una abundante bendición celestial, y a cuyos pies hicimos que corrieran los ríos? Y aún así les destruimos por sus pecados y suscitamos en su lugar a otras gentes. Pero aunque hubiésemos hecho descender sobre ti, oh profeta, una escritura en papel, y hubiesen podido tocarla con sus propias manos, los que se empeñan en negar la verdad sin duda habrían dicho: esto no es sino pura magia. Y dicen también: ¿por qué no se le ha hecho descender un ángel visible? Pero si hubiéramos hecho descender un ángel, todo habría sido ya decidido, y no se les daría una prórroga para arrepentirse. Y aun si hubiésemos hecho de un ángel nuestro mensajero, ciertamente le habríamos hecho aparecer como un hombre, y entonces solo les habríamos confundido, igual que ellos se confunden ahora a sí mismos. Y en verdad, ya antes de ti fueron los enviados objetos de burlas, pero los que se burlaban de ellos se vieron al final arrollados por aquello de lo que solían burlarse. Di: id por la tierra y contemplad cómo acabaron los que desmintieron la verdad. Di: ¿de quién es todo cuanto hay en los cielos y en la tierra? Di: de Dios, que se ha prescrito a sí mismo la ley de la misericordia. Ciertamente, Él os reunirá a todos el día de la resurrección, del cual no hay duda. Sin embargo, quienes se han malogrado a sí mismos, ellos son los que se niegan a creer en Él, aunque suyo es todo cuanto reposa de noche y de día, y sólo Él todo lo oye, todo lo sabe. Di: ¿he de tomar por Señor a alguien distinto de Dios, que es el originador de los cielos y la tierra, cuando es Él quien da el alimento y Él no lo precisa? Di: se me ha ordenado ser el primero de los que se someten a Dios y no ser de los que atribuyen divinidad a algo junto con Él. Di: ciertamente temería de rebelarme contra mi sustentador, que cayera sobre mí el castigo de ese terrible día del juicio. A quien sea eximido del castigo ese día, ciertamente Él le habrá favorecido con su misericordia, y ese será un claro triunfo. Y si Dios te aflige con una desgracia, nadie excepto Él podrá librarte de ella. Y si te asigna un bien, Él es quien tiene el poder para disponer cualquier cosa. Porque sólo Él tiene el dominio sobre sus criaturas, y sólo Él es realmente sabio, consciente de todo. Di: ¿qué testimonio de la verdad tiene mayor peso? Di: Dios es testigo entre vosotros y yo, y este Corán me ha sido revelado para que por medio de él os amoneste a vosotros y a aquellos a quienes alcance. ¿Atestiguaríais en verdad que hay otras deidades junto con Dios? Di: no atestiguo tal cosa. Di: Él es el único Dios, y ciertamente estoy lejos de atribuir divinidad como vosotros hacéis a algo junto con Él. Aquellos a quienes dimos la revelación con anterioridad conocen esto como conocen a sus propios hijos, y sin embargo, quienes de ellos se han malogrado a sí mismos, ellos son los que se niegan a creer.
¿Y quién puede ser más perverso que quien atribuye a Dios sus falsas invenciones o desmiente sus mensajes? En verdad, esos malhechores no tendrán éxito, porque un día los reuniremos a todos y diremos a aquellos que atribuyan divinidad a algo junto con Dios: ¿dónde están ahora esos seres que vuestra fantasía hacían partícipes de la divinidad de Dios? Entonces, en medio de su total confusión, solo acertarán a decir: por Dios, nuestro sustentador, no pretendíamos atribuir divinidad a nada junto con él. Ved cómo se han engañado a sí mismos y cómo su falsa imaginería les ha abandonado. Y entre ellos hay quienes parece que te escuchan, oh profeta, pero hemos puesto sobre sus corazones velos que les impiden captar la verdad y hemos ensordecido sus oídos. Y aunque contemplasen todos los signos de la verdad, seguirían sin creer en ella. Tanto es así que cuando vienen a disputar contigo, quienes se empeñan en negar la verdad dicen: esto no son más que fábulas antiguas. Se lo impiden a otros y se alejan de ello, pero solo se están destruyendo a sí mismos y no se dan cuenta. Si pudieras verles cuando se les sitúe frente al fuego y digan: ojalá fuéramos devueltos a la vida, no desmentiríamos entonces los mensajes de nuestro sustentador y seríamos de los creyentes. ¿Qué va? Dirán esto solo porque se les hará evidente la verdad que antes solían ocultarse a sí mismos. Y si fueran devueltos a la vida, volverían a aquello que se les prohibió, pues son en verdad mentirosos. Y algunos de los incrédulos dicen: no hay nada después de esta vida nuestra, y no seremos resucitados. Si pudieras verles cuando se les sitúe frente a su sustentador y él diga: ¿no es esto la verdad? Responderán: sí, en verdad, por nuestro sustentador. Entonces él dirá: saboread pues el castigo, que es consecuencia de vuestra negativa a reconocer la verdad. Están en verdad perdidos quienes tachan de mentira su encuentro con Dios, hasta que les llega de improviso la última hora y dicen: ay de nosotros que nos desentendimos de ella. Porque llevarán sobre sus espaldas la carga de sus pecados. ¡Qué horrible carga tendrán que soportar! Esta vida no es sino un juego y una diversión pasajera, y la morada en la otra vida es mucho mejor para quienes son conscientes de Dios. ¿No vais pues a hacer uso de la razón? Sabemos bien la aflicción que te causan sus palabras, pero ciertamente no es a ti a quien desmienten, sino que lo que esos malhechores rechazan son los mensajes de Dios. Y ciertamente ya antes de ti fueron desmentidos los enviados, y soportaron con paciencia todas las acusaciones de falsedad y todo el daño que se les hizo, hasta que les llegó nuestro auxilio. Pues no hay poder que pueda alterar el cumplimiento de las promesas de Dios. Y algunas de las historias de esos enviados han llegado ya a tu conocimiento. Y si te resulta penoso que aquellos que niegan la verdad te den la espalda, hasta el punto de que si pudieras descenderías a las profundidades de la tierra o ascenderías por una escalera hasta el cielo para traerles un mensaje más convincente, hazlo. Pero recuerda que de haberlo querido Dios, les habría reunido a todos bajo su guía. No seas pues de los que ignoran el proceder de Dios. Solo quienes escuchan con su corazón pueden responder a la llamada, pero a los muertos de corazón, solo Dios puede devolverles la vida, después de lo cual volverán a Él. Y dicen: ¿por qué no se ha hecho descender para Él un signo milagroso de su sustentador? Di: ciertamente, Dios tiene el poder para hacer descender cualquier signo. Pero la mayoría de los seres humanos no son conscientes de esto. Aunque no hay animal que camine sobre la tierra, ni ave que vuele con sus dos alas, que no forme comunidades como vosotros. No hemos descuidado ningún detalle en nuestro decreto. Y una vez más, ante su sustentador serán congregados todos. Y quienes desmienten nuestros mensajes están sordos y mudos, sumidos en tinieblas. A quien Dios quiere, le dejan el extravío, y pone a quien Él quiere en un camino recto. Di:
¿Imagináis acaso que cuando os llegue el castigo de Dios en esta vida, u os alcance la última hora, invocaréis algo distinto de Dios? Decidme esto si sois veraces. No, le invocaréis solo a Él, y entonces, si Él quiere, puede que os libre de esa aflicción que os llevó a invocarle, y os habréis olvidado de todo aquello a lo que ahora atribuís divinidad junto con Él. Y en verdad, hicimos llegar nuestros mensajes a otros pueblos antes de ti, oh profeta, y les hicimos conocer desgracias y penalidades para que se hicieran humildes. Sin embargo, cuando la desgracia que les habíamos decretado se abatió sobre ellos, no se hicieron humildes, sino que sus corazones se endurecieron, pues Satán les hizo grato todo lo que hacían. Luego, cuando hubieron olvidado todo lo que se les había dicho que tuvieran presente, les abrimos las puertas de todas las cosas buenas, y entonces, cuando estaban disfrutando de lo que se les había concedido, les llamamos de improviso a rendir cuentas, y fueron entonces presa de la desesperación, y al final, esa gente que se había empeñado en la maldad fue aniquilada por completo. Pues la alabanza es debida por entero a Dios, el sustentador de todos los mundos. ¿Qué os parece? Si Dios os privara del oído y de la vista y sellara vuestros corazones, ¿qué deidad aparte de Dios podría devolvéroslos? Mira cuántas facetas damos a nuestros mensajes, y aun así se apartan con desdén. ¿Podéis imaginar vuestra situación si el castigo de Dios os alcanzara de improviso o de una forma gradualmente perceptible? ¿Quién sería destruido entonces sino el pueblo malvado? Y no enviamos a nuestros mensajeros, sino como portadores de buenas nuevas y como advertidores. Así pues, quienes crean y vivan con rectitud, nada tienen que temer y no se lamentarán. Pero quienes desmientan nuestros mensajes, serán presa del castigo por sus perversas acciones. Oh profeta, no os digo, estoy en posesión de los tesoros de Dios, ni digo, conozco lo que es imperceptible para el ser humano, ni os digo, en verdad soy un ángel. Sigo únicamente lo que me ha sido revelado. ¿Acaso son iguales el ciego y el vidente? ¿No vais pues a reflexionar? Y advierte con este Corán a los que teman ser congregados ante su sustentador sin nadie que les proteja de él o interceda ante él, para que lleguen a ser plenamente conscientes de él. Así pues, no rechaces a ninguno de los que invocan a su sustentador, mañana y tarde, buscando su faz. Tú no tienes que dar cuentas de ellos en absoluto, y tampoco ellos tienen que dar cuentas de ti en absoluto. Y no tienes por tanto derecho a rechazarles, pues serías entonces de los malhechores. Pues es así como probamos a unos hombres por medio de otros, para que lleguen a preguntar: ¿ha favorecido Dios a esos prefiriéndoles a nosotros? ¿No conoce Dios perfectamente a los que son agradecidos a Él? Y cuando acudan a ti quienes creen en nuestros mensajes, la paz sea con vosotros. Vuestro sustentador se ha prescrito a sí mismo la ley de la misericordia. Así, si uno de vosotros comete una mala acción por ignorancia y luego se arrepiente y vive rectamente, Él será con él indulgente, dispensador de gracia. Y así exponemos con claridad nuestros mensajes, y lo hacemos para que se distinga claramente el camino de los que están hundidos en el pecado del de los justos. Di a quienes niegan la verdad: se me ha prohibido adorar a esos seres a los que invocáis junto con Dios. No sigo vuestras erróneas opiniones, o me habría extraviado y no sería de los que han hallado el camino recto. Ciertamente, me apoyo en una prueba clara venida de mi sustentador, y es pues a él a quien desmentís. No está en mi mano eso que en vuestra ignorancia exigís con tanto apremio. La decisión pertenece solo a Dios. Él declarará la verdad, pues Él es quien mejor juzga entre la verdad y la falsedad. Si estuviera en mi mano eso que con tanto apremio exigís, ya todo habría sido decidido entre vosotros y yo, pero Dios conoce perfectamente a los malhechores.
pues Él posee las llaves de todo aquello que es imperceptible a los seres creados. Nadie salvo Él las conoce. Y conoce todo lo que hay en la tierra y en el mar, y no cae una sola hoja sin que Él lo sepa. Ni hay semilla en la oscuridad de la tierra, ni nada vivo, ni nada muerto, que no esté anotado en su claro decreto. Y Él es quien os hace estar como muertos por la noche, y sabe lo que hacéis durante el día, y os devuelve a la vida cada día para que se cumpla un plazo fijado por Él. Al final, a Él habréis de volver, y Él os hará entender todo lo que hacíais en vida. Y solo Él tiene el dominio sobre sus siervos. Y envía guardianes que os vigilan hasta que, cuando le llega a uno de vosotros la muerte, nuestros mensajeros se lo llevan. Y no pasan por alto a nadie. Y luego, quienes han muerto son traídos ante Dios, su verdadero Señor Supremo. Sí, en verdad, el fallo es suyo por entero, y Él es el más rápido en ajustar cuentas. ¿Quién es el que os libra de los oscuros peligros de la tierra y del mar, cuando le invocáis con humildad y en el secreto de vuestros corazones? Si nos libra de este aprieto, seremos ciertamente de los agradecidos. Solo Dios puede libraros de este y de todo aprieto, y aun así atribuís divinidad a otros poderes junto con Él. Solo Él tiene el poder para desatar contra vosotros un castigo desde encima de vosotros o de debajo de vuestros pies, o para hundiros en la confusión de la discordia y haceros probar el miedo unos de otros. Mira cuántas facetas damos a estos mensajes para que alcancen a comprender la verdad, y no obstante, tu pueblo ha desmentido todo esto, aunque es la verdad. Pues, no soy responsable de vuestra conducta. Todo anuncio de Dios tiene un plazo fijado de cumplimiento, y en su momento habréis de saber la verdad. Cuando encuentres a un grupo ocupado en charlas blasfemas acerca de nuestros mensajes, apártate de ellos hasta que cambien de conversación. Y si Satán hiciera que te olvidaras de ti mismo, una vez que hayas recordado, no permanezcas en compañía de tales malhechores, de los cuales los conscientes de Dios no son responsables en absoluto. Su deber es solo amonestarles, para que lleguen a ser conscientes de Dios. Y apártate de los que, seducidos por esta vida, han hecho del juego y las distracciones su religión, pero recuérdales por medio de de que en la otra vida todo ser humano será retenido en prenda por el mal que haya hecho. Y no tendrá quien le proteja de Dios ni quien interceda por él. Y aunque ofreciera cualquier rescate imaginable, no le sería aceptado. Estos serán retenidos en prenda por el mal que hayan hecho. Para ellos hay en la otra vida una pócima de ardiente desesperación, y les aguarda un doloroso castigo por su continua negativa a aceptar la verdad. ¿Es que vamos a invocar en vez de Dios algo que no puede beneficiarnos ni causarnos daño, volviéndonos así sobre nuestros pasos después de que Dios nos haya guiado rectamente? Como aquel a quien los demonios han seducido al destino de las pasiones terrenales, mientras sus compañeros, tratando de guiarle, le llaman de lejos: «Ven a nosotros». En verdad, la guía de Dios es la única guía, y se nos ha ordenado someternos al sustentador de todos los mundos, y ser constantes en la oración y conscientes de Él, pues es Él ante quien seréis todos congregados. Y Él es quien ha creado los cielos y la tierra conforme a una verdad intrínseca, y cuando dice «sé», su palabra se hace realidad, y suyo será el dominio el día en que se haga sonar la trompeta de la resurrección. Conoce todo lo que es imperceptible a los seres creados y también lo que éstos pueden percibir con sus sentidos o su mente, pues solo Él es realmente sabio, consciente de todo. Y he ahí que Abraham habló así a su padre Azar: ¿tomas acaso a los ídolos por dioses? En verdad, veo que tú y tu gente estáis evidentemente extraviados.
Y dimos así a Abraham su primera visión del magnífico dominio de Dios sobre los cielos y la tierra, para que fuera de los que poseen certeza interior. Pues cuando la noche le cubrió con su oscuridad, vio una estrella y exclamó: «Este es mi sustentador». Pero cuando se ocultó, dijo: «No amo a lo que se desvanece». Luego, cuando vio salir a la luna, dijo: «Este es mi sustentador». Pero cuando se ocultó, dijo: «Ciertamente, si mi sustentador no me guía, seré sin duda de los que se extravían». Luego, cuando vio salir el sol, dijo: «Este es mi sustentador, este es el más grande de todos». Pero cuando también se ocultó, exclamó: «Oh pueblo mío, ciertamente soy inocente de atribuir divinidad, como hacéis vosotros, a algo junto con Dios. Ciertamente me he vuelto por entero aquel que creó los cielos y la tierra, apartándome de toda falsedad, y no soy de los que atribuyen divinidad a algo junto con Dios». Y su gente disputó con él. Dijo: «¿Disputáis conmigo sobre Dios cuando es Él quien me ha guiado? No temo a eso a lo que atribuís divinidad junto con Él, pues nada malo puede sucederme a menos que mi sustentador así lo decrete. Mi sustentador abarca todo con su conocimiento. ¿No vais a tener esto presente? ¿Y por qué habría de temer yo a lo que vosotros adoráis junto con Él, cuando vosotros no teméis atribuir divinidad a otros junto con Dios, sin que Él os haya hecho descender para ello autoridad alguna? Decidme, pues, ¿cuál de las dos partes tiene mayor derecho a sentirse a salvo, si acaso sabéis la respuesta? Quienes han llegado a creer y no han enturbiado su fe con malas acciones, esos son los que estarán a salvo, pues son ellos los que han hallado el camino recto». Y este fue nuestro argumento, que dimos a Abraham contra su pueblo, pues elevamos en rango a quien queremos. En verdad, tu sustentador es sabio, omnisciente. Y le concedimos a Isaac y a Jacob, y guiamos a ambos como antes habíamos guiado a Noé. Y de su descendencia dimos la profecía a David, a Salomón, a Job, a José, a Moisés y a Aarón, pues así recompensamos a los que hacen el bien, y a Zacarías, a Juan, a Jesús y a Elías, todos eran de los justos, y a Ismael, a Eliseo, a Jonás y a Lot. Y a todos les favorecimos sobre los demás hombres, y exaltamos asimismo a alguno de sus antepasados y de sus descendientes y de sus hermanos. Los elegimos a todos y les guiamos a un camino recto. Esa es la guía de Dios. Con ella dirige Él a quien quiere de sus siervos. Y si hubieran atribuido divinidad a algo junto con Dios, ciertamente todo lo bueno que hubieran hecho habría sido en vano. Pero fue a ellos a quienes concedimos la revelación, un criterio justo y la profecía. Y ahora, aunque los incrédulos prefieran negar estas verdades, sabe que las hemos confiado a gentes que nunca se negarán a reconocerlas, a esos a quien Dios ha guiado. Sigue pues su guía y di: «No os pido recompensa por esta verdad. Ciertamente no es sino una amonestación para toda la humanidad». Y no tienen una comprensión acertada de Dios cuando dicen: «Dios nunca ha revelado nada a la humanidad». Di: ¿quién hizo descender la escritura sagrada que Moisés trajo como luz y guía para los hombres y a la que vosotros tratáis como simples hojas de papel, haciendo gala de ellas mientras que ocultáis una gran parte, a pesar de que por medio de ella se os ha enseñado lo que ni vosotros ni vuestros antepasados sabíais? Di: Dios ha revelado esa escritura sagrada. Y déjales jugando con su palabrería. Y esta también es una escritura sagrada que hemos hecho descender, bendecida, que confirma lo que aún queda de revelaciones anteriores, y para que adviertas a la primera entre las ciudades y a cuantos habitan a su alrededor. Y quienes creen en la otra vida, creen en esta advertencia, y son ellos los que observan fielmente sus oraciones.
¿Y quién puede ser más perverso que quien inventa una mentira acerca de Dios o dice, esto me ha sido revelado, cuando no le ha sido revelado nada? O que dice, también yo puedo hacer descender lo que Dios ha hecho descender. Si pudieras ver qué ocurrirá cuando esos malhechores se vean en la agonía de la muerte y los ángeles extiendan sus manos y exclamen, entregad vuestras almas, hoy seréis retribuidos con un castigo humillante por haber atribuido a Dios algo que no es la verdad y por haber despreciado arrogantemente sus mensajes. Y Dios dirá, y ahora en verdad habéis venido a nosotros, solos, tal como os creamos la primera vez, y habéis dejado atrás todo lo que en vida os dimos. Y no vemos a vuestro lado a esos intercesores vuestros que decíais eran partícipes en la divinidad de Dios a favor vuestro. Ciertamente, todos los lazos entre vosotros y vuestra vida terrenal están ahora cortados, y todas vuestras fantasías de antaño os han abandonado. En verdad, Dios es quien hiende la semilla y el hueso de fruta, y saca lo vivo de lo que está muerto, y Él es quien saca lo muerto de lo que está vivo. Ese es Dios. Y sin embargo, qué pervertidas están vuestras mentes. Él es quien hace que rompa el alba, y Él ha hecho de la noche fuente de calma, y que el sol y la luna sigan sus cursos señalados. Todo esto es decretado por voluntad del Todopoderoso, el Omnisciente. Y Él es quien ha dispuesto para vosotros las estrellas, para que podáis guiaros por ellas en medio de las tinieblas de la tierra y del mar. En verdad, hemos expuesto con claridad estos mensajes para una gente de conocimiento innato. Y Él es quien os ha creado a todos de un solo ente vivo, y os ha asignado a cada uno un plazo en la tierra y un lugar de reposo después de la muerte. En verdad, hemos expuesto con claridad estos mensajes para una gente que comprende la verdad. Y Él es quien ha hecho que caiga agua del cielo, y por medio de ella hemos hecho brotar toda clase de vegetación, y de esta hemos hecho brotar tallos verdes, de los que sacamos granos en espigas apretadas, y de la espata de la palmera dátiles arracimados, y viñedos, y el olivo y el granado, todos ellos tan parecidos y sin embargo tan distintos. Observad su fruto cuando fructifica y madura. Ciertamente, en todo esto hay en verdad mensajes para una gente dispuesta a creer. Y aun así, algunos atribuyen a toda clase de seres invisibles un lugar junto a Dios, cuando Él los creó a todos, y en su ignorancia le atribuyen hijos e hijas. Infinito es Él en su gloria, y sublimemente excelso por encima de cuanto los hombres conciban para definirle. El originador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo habría de tener un hijo cuando no ha existido jamás consorte para Él, ya que es Él quien ha creado todo y solo Él tiene conocimiento de todo? Ese es Dios, vuestro sustentador. No hay deidad sino Él, el creador de todo. Adoradle pues solo a Él, pues es Él quien tiene todo bajo su cuidado. Ninguna visión humana puede abarcarle, mientras que Él abarca toda visión humana, pues solo Él es inescrutable, consciente de todo. Os ha llegado de vuestro sustentador una vía de discernimiento por medio de esta escritura sagrada. Así pues, quien quiera ver, lo hace por su propio bien, y quien decida seguir a ciegas, lo hace en detrimento propio. Y diles a los ciegos de corazón, no soy vuestro guardián. Y damos así múltiples facetas a nuestros mensajes, y para que lleguen a decir, te has tomado todo esto bien en serio. Y para hacérselo claro a la gente de conocimiento innato, sigue lo que te ha sido revelado por tu sustentador, no hay deidad sino Él, y apártate de los que atribuyen divinidad a otros junto con Dios. Aunque si Dios lo hubiera querido, no habrían atribuido divinidad a nada junto con Él, pues no te hemos hecho guardián suyo, ni eres tampoco responsable de su conducta.
Pero no insultéis a esos seres a los que invocan en lugar de Dios, no sea que por despecho insulten ellos a Dios sin tener conocimiento. Pues hemos hecho en verdad grato a cada comunidad lo que hacen. En su momento, sin embargo, habrán de retornar a su sustentador, y entonces Él les hará entender realmente todo lo que hacían. Juran ahora por Dios con sus juramentos más solemnes que si se les mostrara un milagro, ciertamente creerían en esta escritura sagrada. Di, los milagros están solo en poder de Dios. Como está también lo que os haría ver, que aunque se les mostrara uno, no creerían, pues nosotros mantendremos sus corazones y sus ojos apartados de la verdad, como cuando descreyeron de ella la primera vez, y les dejaremos así en su desmesurada arrogancia, vagando ciegos de un lado para otro. Y aunque les enviáramos ángeles y les hablaran los muertos, y aunque reuniéramos ante ellos cara a cara todas las cosas que pueden demostrar la verdad, no creerían salvo que Dios así lo dispusiera, pero la mayoría de ellos ignora esto por completo. Y así hemos asignado a cada profeta por enemigos fuerzas del mal de entre los hombres y también de entre los seres invisibles, que se susurran entre sí verdades a medias, engalanadas para ofuscar la mente. Pero si tu sustentador hubiera querido, no lo habrían hecho. Apártate pues de ellos y de toda su falsa imaginería, para que los corazones de aquellos que no creen en la otra vida se inclinen a tales engaños y se complazcan en ellos y obtengan su merecido. Di, ¿he de buscar acaso un juicio distinto al de Dios sobre lo que es correcto o incorrecto, cuando es Él quien ha hecho descender para vosotros esta escritura sagrada que expone claramente la verdad? Y aquellos a quienes dimos la revelación con anterioridad saben que ésta también ha sido revelada gradualmente por tu sustentador como exposición de la verdad. No seas pues de los que dudan, porque en verdad y justicia se ha cumplido la promesa de tu sustentador. No existe poder capaz de alterar el cumplimiento de sus promesas, y solo Él todo lo oye, todo lo sabe. Si hicieras caso a la mayoría de los que viven en la tierra, harían que te extraviaras del camino de Dios. Siguen solo conjeturas y no hacen más que decir mentiras. Realmente, solo tu sustentador sabe bien quién se extravía de su camino, y solo Él sabe bien quiénes son los realmente guiados. Comed pues de aquello sobre lo que se ha mencionado el nombre de Dios, si creéis realmente en sus mensajes. ¿Y por qué no habríais de comer de aquello sobre lo que se ha mencionado el nombre de Dios, cuando Él os ha detallado claramente lo que os está prohibido comer, a menos que os veáis obligados a hacerlo? Pues en verdad, es precisamente en tales asuntos en los que mucha gente extravía a otros con sus opiniones erróneas, sin tener conocimiento. Realmente, solo tu sustentador sabe bien quiénes transgreden los límites de lo correcto. Pero absteneos de pecar, sea abiertamente o en secreto, pues ciertamente quienes incurran en pecado serán retribuidos por lo que han merecido. Así pues, no comáis de aquello sobre lo que no ha sido mencionado el nombre de Dios, pues ciertamente sería una abominación. Y en verdad, los impulsos malvados en los corazones de los hombres susurran a quienes los han hecho suyos para que os hagan entrar en discusión sobre lo que es o no pecado. Y si los obedecéis, ciertamente os haréis como esos que atribuyen divinidad a otros seres o fuerzas junto con Dios. ¿Es acaso aquel que estaba muerto en espíritu y al que dimos vida y al que asignamos una luz para que pueda ver su camino entre la gente, igual que quien está perdido entre tinieblas de las que no puede salir? Pero así es, grato les parece a los que niegan la verdad lo que hacen. Y así es como hemos hecho de los dignatarios de cada ciudad sus mayores malhechores, para que tramen allí sus intrigas, pero solo intrigan contra sí mismos y no se dan cuenta.
Y cada vez que les llega un mensaje divino, dicen: no creeremos a menos que se nos dé lo mismo que se le ha dado a los enviados de Dios. Pero Dios sabe bien a quién le ha de confiar su mensaje. La humillación ante Dios afligirá a los malhechores, y un castigo severo por todas las intrigas que tramaron. Y a quien Dios quiere guiar, abre su pecho a la autosumisión a Él, y a quien quiere dejar en el extravío, hace que su pecho se cierre y se constriña, como si estuviera ascendiendo hacia el cielo. Así impone Dios la ignominia a quienes se niegan a creer, y el camino de tu sustentador, es recto. En verdad, hemos enunciado con claridad estos mensajes para gente que está dispuesta a tomarlos en serio. Suya será la morada de paz junto a su sustentador, y Él estará de su lado por lo que hicieron. Y cuando Él os reúna a todos dirá: oh vosotros que habéis vivido en estrecha comunión con malvados seres invisibles, habéis seducido con engaño a muchos seres humanos. Y aquellos seres humanos que estaban próximos a ellos dirán: sustentador nuestro, disfrutamos de nuestra mutua asociación en la vida, pero ahora que hemos llegado al final de nuestro plazo, el plazo que tú nos asignaste, vemos el error de nuestra conducta. Pero Él dirá: tendréis por morada el fuego, y allí permaneceréis, salvo que Dios disponga algo distinto. Ciertamente, tu sustentador es sabio, omnisciente. Así es como hacemos que los malhechores se seduzcan entre sí por medio de sus malas acciones. Y Dios proseguirá diciendo: vosotros que habéis vivido en estrecha comunión con malvados seres invisibles y seres humanos afines a ellos, ¿acaso nos llegaron enviados de entre vosotros que os advirtieron de la llegada de este vuestro día del juicio? Dirán: atestiguamos contra nosotros mismos, pues la vida de este mundo les ha seducido, y darán testimonio contra sí mismos de que ciertamente negaron la verdad. Y así es, porque tu sustentador no destruye a una comunidad por su perversión mientras sus habitantes viven aún ajenos al significado del bien y el mal, pues todos serán juzgados según sus actos conscientes, y tu sustentador no está ajeno a lo que hacen. Y solo tu sustentador es autosuficiente, poseedor de una misericordia infinita. Si quiere, puede acabar con vosotros y sustituiros por quien Él quiera, igual que os ha suscitado a vosotros de la descendencia de otra gente. Ciertamente, lo que se os ha prometido llegará, y no podéis eludirlo. Di: oh pueblo mío, haced cuanto esté en vuestro poder, que yo ciertamente trabajaré por la causa de Dios, y en su momento habréis de saber a quién pertenece el futuro. En verdad, los malhechores nunca alcanzarán la felicidad. Y de los frutos de las cosechas y del ganado que Él ha creado, asignan a Dios una parte diciendo: esto pertenece a Dios. O eso alegan ellos falsamente. Y esto es para aquellos seres que estamos convencidos comparten la divinidad con Dios. Pero lo que es asignado a esos seres que en sus mentes asocian con Dios no les acercará a Dios, mientras lo que es asignado a Dios solo consigue acercarles aún más a esos seres a los que atribuyen parte en su divinidad. ¿Con qué mal criterio juzgan? Y asimismo, su creencia en seres o fuerzas que supuestamente comparten la divinidad con Dios hace que aun matar a sus hijos les parezca bien a muchos de los que atribuyen divinidad a algo junto con Dios, destruyéndoles así y confundiéndoles en su religión. Pero si Dios hubiera querido, no lo habrían hecho. Apártate, pues, de ellos y de toda su falsa imaginería. Y dicen: tal ganado y tales cosechas son sagrados. No deben comer de ellos sino quienes nosotros queramos. Eso alegan ellos falsamente, y declaran prohibido el uso de ciertos animales como bestias de carga. Y hay otros animales sobre los que no pronuncian el nombre de Dios, atribuyendo a Dios falsamente el origen de estas costumbres.
pero él le retribuirá por toda su falsa imaginería. Y dicen: lo que contienen los vientres de tal ganado está reservado a nuestros varones y está prohibido a nuestras mujeres, pero si nace muerto, ambos pueden compartirlo. Dios les retribuirá por todo lo que le atribuyen falsamente. Ciertamente, Él es sabio, omnisciente. En verdad, están perdidos quienes en su necia ignorancia matan a sus hijos y declaran prohibido aquello que Dios les ha dado como sustento, atribuyendo a Dios falsamente tales prohibiciones. Se han extraviado y no han encontrado el camino recto. Y es Él quien ha creado los huertos cultivados y los silvestres, y las palmeras, los cultivos de variadas cosechas, el olivo y el granado, todos ellos tan parecidos y sin embargo tan distintos. Comed de sus frutos cuando maduren, y cuando cosechéis, dad a los pobres la parte que corresponda. Y no derrochéis los dones de Dios, ciertamente Él no ama a los derrochadores. Y del ganado criado para trabajar y por su carne, comed de lo que Dios os ha dado como sustento, y no sigáis los pasos de Satán. Ciertamente, él es enemigo declarado vuestro. Sus seguidores pretenden que en ciertos casos, cualquiera de estas 4 clases de ganado de ambos sexos está prohibida al hombre. Uno de los 2 sexos del ganado ovino y del caprino. Pregúntales: ¿ha prohibido él los 2 machos o las 2 hembras, o lo que contengan los vientres de las 2 hembras? Decidme que sabéis a este respecto si es verdad lo que decís. Y declaran también prohibido uno de los 2 sexos de los camellos y del ganado bovino. Pregúntales: ¿ha prohibido él los 2 machos o las 2 hembras, o lo que contengan los vientres de las 2 hembras? ¿Fuisteis acaso testigos cuando Dios os ordenó todo esto? ¿Y quién puede ser más perverso que quien, sin conocimiento real, atribuye sus invenciones a Dios y extravía así a la gente? Ciertamente, Dios no guía a semejantes malhechores. Di, oh profeta: en todo lo que me ha sido revelado, no encuentro nada que esté prohibido como alimento, excepto el animal hallado muerto, la sangre derramada, la carne de cerdo, pues eso es ciertamente algo inmundo, o una ofrenda execrable que haya sido inmolada a otro que Dios. Pero si alguien se me ha empujado por la necesidad, no por deseo ni excediendo su necesidad inmediata, entonces sabe que ciertamente tu sustentador es indulgente, dispensador de gracia. Y solo a los seguidores del judaísmo les prohibimos todos los animales con uñas, y les prohibimos la grasa del ganado bovino y ovino, salvo del lomo, la de las entrañas y la del interior de los huesos. Así les retribuimos por su maldad, pues ciertamente somos fieles a nuestra palabra. Y si te desmienten, di: vuestro sustentador es poseedor de una misericordia infinita, pero su castigo no será apartado de la gente que está hundida en el pecado. Quienes se empeñan en atribuir divinidad a algo junto con Dios dirán: si Dios hubiera querido, no habríamos atribuido divinidad a nada excepto a Él, ni lo habrían hecho nuestros antepasados, y tampoco habríamos prohibido nada de lo que Él ha permitido. También quienes vivieron antes de ellos desmintieron la verdad, hasta que llegaron a saborear nuestro castigo. ¿Tenéis algún conocimiento cierto que podáis aducir ante nosotros? Seguís solo conjeturas, y no hacéis más que decir mentiras. Sabed pues que la prueba definitiva de toda la verdad está solo en poder de Dios, y que si Él hubiera querido, os habría guiado rectamente a todos. Presentad a estos testigos vuestros que atestiguan que Dios ha prohibido todo esto. Y si atestiguan falsamente, no atestigues tú con ellos, y no sigas las opiniones erróneas de quienes han desmentido nuestros mensajes, ni de quienes no creen en la otra vida y consideran a otros poderes como iguales a su sustentador. Venid que os comunique lo que Dios os ha prohibido realmente. No atribuyáis divinidad a nada junto a Él,
y no ofendáis contra ellos, sino tratad bien a vuestros padres, y no matéis a vuestros hijos por miedo a la pobreza, pues nosotros os daremos el sustento a vosotros y a ellos. Y no cometáis actos deshonestos, ya sea públicamente o en secreto, y no quitéis la vida que Dios ha declarado sagrada a ningún ser humano, excepto en cumplimiento de la justicia. Esto es lo que Él os ha ordenado para que uséis vuestra razón. Y no toquéis los bienes del huérfano, salvo para mejorarlos antes de que alcance la mayoría de edad. Y en todos vuestros tratos completad la medida y el peso con equidad. Sin embargo, no imponemos a nadie una carga superior a sus fuerzas. Y cuando expreséis una opinión, sed justos, aunque sea en contra de un pariente cercano. Y sed siempre fieles a vuestro pacto con Dios. Esto es lo que Él os ordena para que lo tengáis presente. Y sabed que este es el camino que conduce rectamente a mí. Seguid pues, y no sigáis otros caminos, no sea que os desviéis de su camino. Todo esto os ha ordenado Él para que seáis conscientes de Él. Y una vez más, dimos la Escritura Sagrada a Moisés como culminación de nuestro favor a aquellos que perseveraron en hacer el bien, como exposición clara de todas las cosas y como provisión de guía y misericordia, para que tengan fe en el encuentro final con su sustentador. Y esta también es una Escritura Sagrada que hemos hecho descender, bendecida. Seguidla pues y sed conscientes de Dios, para que seáis agraciados con su misericordia. Os ha sido dada, no fuerais a decir, solo para dos grupos de gentes, ambos anteriores a nosotros, se hizo descender la Escritura Sagrada, y en verdad ignorábamos sus enseñanzas. O fuerais a decir, si se hubiera hecho descender para nosotros una Escritura Sagrada, ciertamente habríamos seguido su guía mejor que ellos. Y por esto os ha llegado de vuestro sustentador una prueba clara y guía y misericordia. ¿Quién puede ser más perverso, pues, que quien desmiente los mensajes de Dios y se aparta de ellos con desdén? Retribuiremos a los que se apartan con desdén de nuestro mensaje con el peor castigo por haberse apartado de ellos. ¿Es que no esperan sino a que se les aparezcan los ángeles o a que se les aparezca tu sustentador o que aparezcan algunos de los portentos finales de tu sustentador? Pero cuando aparezcan los portentos de tu sustentador, de nada les servirá creer a ningún ser humano que no haya creído antes o que, habiendo creído, no haya hecho buenas obras. Di, esperad pues el último día, oh incrédulos. Ciertamente, nosotros los creyentes estamos también esperando. Realmente, con aquellos que han roto la unidad de su religión, convirtiéndose en sectas, tú nada tienes que ver. En verdad, su caso se remite a Dios, y en su momento Él les hará entender lo que hacían. Quien se presenta ante Dios con una buena acción, obtendrá una recompensa 10 veces mayor, pero quien se presente con una mala acción, será retribuido solo con otro tanto, y nadie será tratado injustamente. Di, ciertamente, mi sustentador me ha guiado a un camino recto por medio de una religión verdadera, la fe de Abraham, que se apartó de todo lo falso y no fue de los que atribuyen divinidad a algo junto con él. Di, ciertamente, mi oración, todos mis actos de adoración, mi vida y mi muerte son sólo para Dios, el sustentador de todos los mundos, en cuya divinidad nada tiene parte. Esto es lo que se me ha ordenado, y soy el primero de los que se someten a él. Di, ¿he de buscar acaso un sustentador distinto de Dios cuando Él es el sustentador de todas las cosas? Y todo lo malo que un ser humano haga recaerá solo en Él, y nadie habrá de cargar con la carga de otro. Y en su momento habréis de retornar todos a vuestro sustentador, y entonces Él os hará entender realmente todo aquello en lo que discrepabais. Pues es Él quien os ha hecho heredar la tierra, y ha elevado a algunos de vosotros por encima de otros en rango, para probaros en lo que os ha dado.
Realmente, tu sustentador es rápido dando escarmiento, aunque ciertamente Él es en verdad indulgente, dispensador de gracia.